vidas. Fíjese lo que dice San Juan 14, capítulo 14, verso 15 al 18. Jesús, antes de morir, o sea, faltaba poquito, ya estaba celebrando la última Pascua, y le dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y luego, capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, el verso 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan, hablando de Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El sábado pasado hablamos de que nosotros somos la casa, la morada de Dios, el templo de Dios. Dios vino a habitar en nosotros. Y exactamente lo que hoy estamos leyendo, la promesa de Dios de que el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros. En Mateo capítulo 3, verso 11, Juan el Bautista, cuando estaba bautizando antes de ver a Jesús, él dice, porque le preguntaban si él era el Mesías, el prometido, él dijo que no era, que él simplemente bautizaba en agua a los que se arrepentían, pero venía uno detrás de él que era mucho mayor que él no era digno de desatar las correas de su calzado, de sus sandalias, y él, dice, los bautizará en Espíritu Santo y fuego, haciendo, memoria o trayendo la profecía de Joel en el capítulo 2, cuando dice que en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Porque todo el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se manifestaba solamente en los reyes, los sacerdotes, sumos sacerdotes, en los jueces anteriormente, antes de haber rey, estaban los jueces, como fue Sansón, como fue Débora, como fue Gedeón. El Espíritu de Dios venía sobre ellos. Entonces, el mensaje que hoy queremos hablar es que no estamos solos. He visto cómo en la vida cristiana hemos estado luchando por ser mejores, luchando con la oración, luchando con ir a reuniones, luchando con el ayuno, luchando con leer la Biblia, luchando con evangelizar, luchando con hacer alguna actividad, y siempre esa lucha de los cristianos de que me cuesta orar, me cuesta levantarme temprano para orar, me cuesta irme a acostar tarde si me tengo que quedar a orar, tengo muchas cosas, mucho trabajo, termino cansado, me cuesta dejar este vicio o este error o este pecado, me cuesta leer la Biblia, me pongo a leer la Biblia y me quedo dormido o no la entiendo. He visto cómo les cuesta ir a las reuniones, cómo les cuesta a la gente hoy inclusive conectarse a una reunión virtual, les cuesta enfrentarse a la persecución, nos cuesta enfrentarnos a la difamación. Si hablan mal de nosotros, hablan mal de los cristianos, enseguida salimos a pelear o
o le contestamos o nos ponemos ahí a discutir, cómo nos cuesta entender las doctrinas del Señor, cómo nos cuesta poder entender la obra de Jesús, cómo el cristiano hoy vive o vivimos una vida más humana, no sé si llamarla humana porque somos humanos, ¿no? Pero una vida cristiana más ética, más política, ¿no? Porque encontramos que las leyes que están sacando en contra de los principios de Dios, como la ley del aborto, ahora la ley del matrimonio gay, y como otras tantas cosas. Y hemos visto, y yo he visto la iglesia luchando, haciendo marchas, saliendo con pancartas, discutiendo de estos temas con gente que no es cristiana, que son los promotores de estas leyes, y nosotros peleando, discutiendo en nuestras fuerzas, tratando de que entiendan de que está mal. Y todas estas cosas traen un desgaste físico, mental, emocional. ¿Cómo nos cuesta creerle a Dios? ¿Cómo nos cuesta vivir, como yo lo decía la otra vez, una vida en lo sobrenatural? Porque yo creo que todavía no hemos tenido la conciencia bien despierta o entendidos de que Jesús prometió, el Padre prometió enviarnos al Espíritu Santo. Dice, les enviaré, les daré, estará en ustedes un consolador. Bueno, no es la palabra mejor traducida, consolador, sino que lo que Jesús le dice aquí es, enviaré a un ayudador. En hebreo es la palabra eser y en griego es paracletos. Paracletos es alguien a mi lado para ayudarme. Era tomada de la palabra como de un tutor, de un niño que lo guía, lo instruye, lo va dirigiendo en la vida hasta que es adulto. Eso es lo que Jesús le dice que enviaría a este ayudador. O sea, cuando allí encontramos la palabra ebenecer, hasta aquí el Señor nos ayudó, es esa palabra, eser, está diciendo Jesús, yo me voy a ir porque Él era el ayudador de los discípulos, el que los guiaba, el que hacía los milagros, el que les enseñaba, el que le traía la revelación del Padre a ellos. Entonces yo no los voy a dejar huérfanos. Yo enviaré a otro ayudador que va a estar con ustedes para siempre enseñándoles toda la verdad. Él les va a revelar, Él les va a guiar, Él les va a instruir, Él va a ser el que va a morar en ustedes, les va a dar luz, les va a dar conocimiento, entendimiento, el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad. Y luego, cuando Él, antes de ascender a los cielos, esto fue antes de morir, y hasta ese minuto los discípulos salieron todos corriendo, no entendieron nada de lo que Jesús les había enseñado ni predicado. Y Él resucita, ellos creen, ellos se regocijan que Jesús resucitó, pero antes de ascender a los cielos le dice, no se vayan de Jerusalén, no hagan nada hasta que sean investidos de poder de lo alto, hasta que hayan recibido la promesa del Padre, porque Juan, el Bautista, bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego sigue diciendo, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos. Y cuando nosotros
llegamos a entender esto, nos damos cuenta que la vida cristiana sin el Espíritu Santo es una religión política, que queremos inculcar o adoctrinar a la gente en algo que yo creo que es bueno, pero no tenemos ningún poder para hacerlo. Simplemente es un poder de convencimiento natural. Yo puedo ser muy convincente, como cualquier político, músico, artista, que es convincente y tiene un don para hablar, para expresarse, como los políticos que estudian oratoria y cómo transmitir una mentira para que se crea como una verdad. Entonces, una iglesia que vive de esa forma, tratando de evangelizar con nuestra fuerza, con nuestra elocuencia o con nuestra teología, es una iglesia que no va a tener ningún fruto ni ningún efecto espiritual, ni sobrenatural, ni permanente en la tierra. Yo voy a explicar esto un poquito más adelante, pero vamos a leer, le dije que íbamos a leer bastante, vamos a leer ahora en Juan, capítulo 4, versos 23 al 24. Esto es muy conocido cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. No voy a entrar en todos los detalles, simplemente quiero que veamos lo que Jesús le dice a esta mujer. Para entrar un poquito en el contexto, la mujer, que era samaritana, tenía una fe diferente al judaísmo. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, había una división, simplemente porque los samaritanos eran hijos de judíos que nacieron teniendo matrimonios mixtos, judíos con no judíos, y que se mezclaron. Entonces no lo aceptaban los judíos como verdaderos judíos, como parte de la nación. Estaban ahí en Samaria y ellos, los samaritanos, creían de una forma y los judíos de otra. Y ella le dice, nosotros creemos que aquí, en este lugar donde están los pozos de Jacob, porque Jacob era el padre de Israel, o sea, el padre de la nación, es donde había que adorar. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén, ¿no? Había esa división, que hoy también pasa, no es que hay que adorar a Dios en tal iglesia, o que hay que ir a tal otra iglesia, o que tal denominación es mejor que la otra denominación, no es que este pastor es mejor que el otro pastor, es que en este lugar se mueve la presencia de Dios y en esta iglesia no. Esas disputas también existían en la época de Jesús. Pero la respuesta de Jesús le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores o a tales que lo adoren. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y es necesario. No es una opción. Es necesario que los que le adoren, lo adoren en espíritu y en verdad. Y aquí me voy a detener y empezamos con el mensaje. ¿A cuántos no le ha costado orar? ¿A cuántos no le ha costado adorar a Dios? Tener una hora de oración, una hora cantando y adorando a Dios. ¿A cuántos le ha costado tener un tiempo de profundidad en la palabra de Dios, leer? Tal vez oramos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y ya no sabemos qué hacer. Cantamos 1, 2, 3 canciones y ya vamos a la iglesia y tenemos
20 minutos de alabanza, de adoración o de cánticos. Luego viene otra parte, luego la otra parte, la palabra, oramos y nos vamos. Y no sabemos si adoré a Dios, o sea, simplemente repetí la canción. Y si la canción es movediza, me muevo y es linda, ¿no? Se pega, pegadiza, como cualquier canción en el mundo. Que es pegadiza, me queda, ¿no?, en el subconsciente y después voy manejando, cantando esa canción porque es pegadiza. No significa que yo estoy adorando a Dios. Entonces Jesús le dice, no interesa si estás en Jerusalén, si estás en Samaria, si estás en Judea, si estás en el norte, en el sur, en el centro o en donde estés, los que Dios busca es aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Entonces es necesario adorarle en espíritu y en verdad. Si yo no doy lugar al Espíritu de Dios, todo me es difícil. Jesús le dijo, no hagan nada hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Porque el Espíritu Santo será el poder que van a recibir para hacer lo que tienen que hacer. Y Dios me viene hablando ya del año pasado, cuando ya comenzó, desde el 2019, cuando empezó el estallido social, que la situación no iba a ser nada fácil. Que los tiempos que vienen no van a ser nada fácil. Y me acuerdo que antes de irnos a Argentina tuve una prédica donde Dios me dice que no va a venir un avivamiento como se esperaba que iba a ser un avivamiento. No estoy hablando de un avivamiento en nosotros, sino un avivamiento en el mundo, que se esperaba de que miles vengan al Señor arrepentidos, ¿no? Una gran cosecha de almas. Es lo que yo recibí, lo que en mi espíritu yo recibí, y eso hablé sin saber de lo que se venía. Luego viene la cuarentena, y viene el encierro, viene el cerrar las iglesias, ya no se hacen campañas, no se puede predicar en las calles, no se puede hacer nada. Simplemente nos conectamos por internet y todo un tema, pero estadísticamente se ha visto que solamente el 60% de la iglesia hoy está conectada, o en los países donde se abrieron las iglesias están yendo. El otro 40% ya no se conectó, ya no va a la reunión, les cuesta, tienen miedo. Esto del virus, de la pandemia, trajo pánico, trajo miedo, trajo temor, trajo inseguridad, incertidumbre, trajo a la iglesia, yo creo que, no sé si trajo, pero sí abrió o mostró de qué estábamos hechos. ¿Qué teníamos? ¿Teníamos al Espíritu Santo o teníamos teología? ¿Teníamos evangélicos, ¿no?, una denominación? ¿Teníamos un carácter religioso? Porque está demostrando ahora, y yo me incluyo, no es que yo estoy allá arriba, súper dotado, no, yo me incluyo. Como todo esto, que ya venimos del 2019 a la fecha, nos mostró de qué estábamos hechos, qué hay en nuestro corazón. Entonces Dios comienza a hablar a la iglesia y nos comienza a hablar hoy a nosotros, y yo creo que esto es uno de los motivos por el cual nos reunimos. No es para discutir una doctrina, una filosofía, una política bíblica, si la puedo llamar así, que qué quiso decir Dios con esto, que si
si somos predestinados, no somos predestinados, si Dios ya de antemano sabe quiénes son salvos y van a permanecer salvos y quiénes no, porque hoy yo, como pastor y dentro del área pastoral, me encuentro con todas estas peleas, discusiones, que si el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, post tribulación, después, en medio, y un sinnúmero de cosas que se discute y se discute y se discute y se pelean y se muestran en internet y se muestran y se predica en las iglesias y que no tienen realmente el propósito que Dios quiere que tengamos como iglesia. Entonces, frente a todo esto, frente a ver a mucha gente que le cuesta orar, que les cuesta leer la Biblia, que uno los convoca y no se pueden conectar, no porque tengo un viaje, no porque tengo que hacer esto, y ya no es de ahora, esto vino a reflejar este tiempo lo que ya veníamos haciendo de antes. Una rutina que íbamos a la iglesia, nos congregamos, hacíamos amigos, compartíamos, pastor predica y nos vamos. Y así en la semana, actividades de estudio, una actividad de oración, tenemos reunión de oración donde se conectan 2 o 3 y los 150 que hay en la iglesia, ninguno está en la reunión de oración. Y esto viene pasando de mucho tiempo. Y Dios me trajo a memoria los comienzos en mí, cuando iba a una iglesia donde ya Dios ya nos sana, ya los dones no son para este tiempo. Yo estoy hablando año 1984, muchos años, 1984. La iglesia nos enseñaban los pastores que ya los dones del Espíritu no son para este tiempo, que ya las sanidades no son para este tiempo, que el hablar en lengua no es para este tiempo, que echar fuera demonios no es para este tiempo, que si Dios quiere nos va a sanar, o si Dios quiere lo va a hacer, y si no quiere no lo va a hacer. Y teníamos una iglesia en ese tiempo que no creía en lo que dice la Biblia. Entonces yo decía, bueno, pero si Dios nos sana, porque ya era para ese tiempo, para el tiempo de los apóstoles, para cuando se cerró el canon, se dejó de hacer todo eso, ya el Espíritu Santo ya no sana, ya no habla en lengua, ya no tiene sueños, no tiene visiones, no hay profecía, no hay nada de eso. Digo, entonces tendríamos que estar escribiendo otra Biblia que nos diga que ya esto no era. Pero si yo tengo una sola Biblia, yo tengo que creer a lo que dice la Biblia, no lo que yo puedo imaginar que ocurrió después de que se cerró el canon. Frente a todo esto, yo quiero ir rápido porque hay mucho que pudiera hablar de historia, ¿no? De historia para que podamos entender a dónde Dios nos está llevando. El tema parte que la iglesia perdió la dependencia, o perdimos, mejor dicho nosotros, yo perdí la dependencia del Espíritu Santo. Porque si a mí me trae dudas que si Dios va a hacer esto, no lo va a hacer, que si a mí me cuesta orar, si me cuesta adorar a Dios, si me cuesta leer la Biblia o entender la Biblia, si me cuesta conectarme, tener la reunión, me cuesta conectarme con Dios, cantarle, alabarle, danzar, me cuesta liberarme, me cuesta estar con gozo, con alegría, siempre estoy triste o siempre estoy con miedo o estoy con problemas emocionales, no estoy en pecado, no es que estoy mal,
que aquí Dios me va a dar un garrotazo, me va a decir, uy, este hombre... No, me estoy dando cuenta que ya el Espíritu Santo está en esta casa, en este templo, en algún rincón escondido. Y ya no hay una llenura del Espíritu Santo. Porque vamos a leer Efesios capítulo 5, versos 19 y 20, que dice, Efesios 5, del 18 al 20. Y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. Más bien sean llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4, versos 31. Estos mensajes, como son grabados, después se los enviamos para que ustedes los puedan volver a escuchar y anotar los versículos. Yo voy rápido porque el tiempo vuela. Hechos capítulo 4, versos 31. Cuando acabaron de orar, esto era una iglesia en una casa, se reunieron en una casa. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Y sigue después el verso 32, y por la mano de los apóstoles hacían milagros, señales, prodigios en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 13, verso 52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay muchos versículos más, muchos, pero no los voy a leer ahora todos. ¿Qué me habla esto a mí? ¿De qué me habla? ¿Esto ya pasó? ¿Esto era para la iglesia primitiva, como muchos enseñan? ¿O esto es para mí? Porque está hablando del Espíritu Santo. Jesús le dice, no hagan nada porque todavía no tienen... Y cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, ahí en Hechos capítulo 2, donde recibieron el poder, el bautismo del Espíritu Santo y el fuego, comenzaron a predicar con valentía y a hacer señales poderosas. Y un día antes estaban todos escondidos con miedo a los romanos. Cuando antes no entendían la palabra, no entendían las enseñanzas, ahora las están entendiendo. Porque usted lee las cartas y lee los hechos de los apóstoles, ahí lo dice. Y así entendieron cuando Jesús dijo, y entendieron lo que el profeta dijo, y entendieron cuando la profecía decía, y cuando Jesús les dijo. Entonces yo me doy cuenta que cuando veo una iglesia que ora toda la noche, una iglesia que se reunía todos los días, una iglesia que tenía gozo y valentía, porque esta iglesia que yo leo acá dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo y predicaban y se reunían en las plazas, en la calle, en las casas, en el templo. No había un lugar, había varios lugares donde ellos se reunían y todos los días se reunían. Eran instruidos, tenían dones, había profecías, había dirección del Espíritu, oraban por cada situación que tenían que atravesar o discutir o decidir, y el Espíritu
les decía, les mostraba, porque Jesús le dijo, yo les voy a enviar a otro ayudador, al Espíritu de verdad, que los guiará a toda verdad. Él les va a hacer recordar todo lo que yo les enseñé, y Él les va a dar el poder para ser testigos. Y los dones del Espíritu Santo vienen con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurre hoy? ¿Qué nos ocurre hoy? Que no creemos, que no tenemos gozo, que nos cuesta orar, que nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta depender de Dios, que le creemos más a lo que nos informan en las noticias, lo que dice un político, lo que dice un hombre, más de lo que dice Dios. Porque yo como pastor, por decir, o un maestro, o un predicador, lo que sea, que tome la Biblia y yo le esté enseñando a usted y predicando, y ustedes dicen, lo que dijo Alberto, bárbaro. Pero es lo que dice Dios. Por eso yo creo que tenemos que ir más a la fuente, a lo que dice la Biblia. Porque yo cuando iba a la iglesia y me decían, no, ya Dios no sana, ya no hay liberación de demonios, ya no hay resurrección de muertos, ya no hay dones espirituales, ya no hay profecía, no hay palabra de ciencia, no hay palabra de sabiduría, no hay dones de sanidades, ya no hay visiones, ya no hay sueños. Yo podía haber quedado, bueno, eso es lo que pasa, y yo me quedaba ahí. Pero en mi interior había una búsqueda, un hambre, una sed por Dios, un deseo por conocerle. Entonces, en mis oraciones, en la mañana, en la noche, yo me iba a la terraza de mi casa en la noche, porque no tenía otro lugar, mi casa era muy chiquita, y éramos 3 hermanos, mi papá no era creyente, mi mamá sí, pero yo me iba, salía al patio, tenía una escalera, me iba a la terraza, y yo me quedaba orando, porque yo sabía que Dios era mucho más de lo que me estaban enseñando. Dios es más grande de lo que yo puedo imaginar. Y si yo leo la Biblia, digo, me están enseñando algo que en la Biblia no está. Entonces, cuando uno tiene al Espíritu Santo activo, encendido, cuando ocupa el lugar que tiene que ocupar, uno comienza a discernir, aunque no tenga todo el conocimiento, pero empieza a discernir de que lo que me están enseñando, lo que me están diciendo, no es la verdad. Voy a ir a la fuente. ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Y si no la entiendo, ¿a quién le tengo que preguntar? Al Espíritu Santo. Porque los discípulos no entendieron hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Este tiempo, si no tenemos un aceite extra, ¿se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Jesús le está enseñando de este día. Era de noche. Las lámparas se les apagaron, se durmieron las 10 vírgenes, pero 5 eran prudentes, fueron sabias y llevaron un aceite extra. Las otras insensatas no llevaron más aceite y quedaron a oscuras. Y cuando vino el novio, solamente entraron las 5 que tenían las lámparas encendidas, porque tenían un aceite extra. Y este tiempo que es oscuro, donde la noche avanza, sabemos que el día viene. El día va a amanecer, que el novio viene por su novia, por su iglesia. Pero ¿cómo está mi aceite? El aceite representa
al Espíritu Santo. Por eso que los reyes eran ungidos por el sumo sacerdote o el sacerdote o el profeta, como fue Samuel cuando ungió a Saúl, ungió a David, y siempre eran ungidos los reyes, representando al poder, la presencia de Dios en ellos, porque no podían ser reyes, no podían ser sacerdotes, no podía ser un sumo sacerdote, no podía ser un profeta si el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos evangelizar, orar, cantar, adorar, ser victorioso, tener gozo todos los días? ¿Cómo pretendemos nosotros ser triunfantes, ir de gloria en gloria sin el Espíritu Santo? Porque si yo tengo al Espíritu Santo en plenitud, lleno del Espíritu Santo, mi vida sería muy diferente. Muy, muy diferente. Yo creo que todavía no hemos experimentado lo que la iglesia primitiva experimentó. Porque ellos no era que la vida les sonreía. No tenían un buen trabajo, no tenían una linda casa, que disfrutaban, ay, tengo gozo, ¿no? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo porque, ay, soy gerente, me nombraron gerente de la empresa, ay, me nombraron predicador, sirvo en la iglesia, el pastor me tiene al lado como su mano derecha, estoy lleno de gozo porque gano bien, tengo una linda casa, un lindo auto. No, estaban llenos de gozo por el Espíritu Santo, porque estaban en la cárcel, los mataban, los prendían fuego, los mandaban a que los leones se los coman en el circo romano. La vida no era fácil, no era fácil. Ay, no, sí, yo soy cristiano, ay, en Facebook yo voy a publicar que el Señor. Yo publicaba algo en esa época, me venían y me metían preso o me mataban. La iglesia se reunía a escondidas en un tiempo, pero también salían a las calles y los amenazaban los sacerdotes de aquel entonces, los que eran ungidos para enseñar al pueblo de Israel las escrituras y llevarlos hacia Dios, eran los que perseguían a los que Dios escogió, a los que Dios llamó, a los que Dios ungió con el Espíritu Santo. Entonces hoy estamos enfrentando una situación donde nuestra fe está siendo atacada con enseñanzas de todo tipo, no una sola enseñanza, muchas enseñanzas, que aparece uno, que aparece el otro, que hay 10, 15 enseñanzas diferentes de la misma Biblia, donde se nos muestra un panorama oscuro con lo de la pandemia, con lo de la economía, con la violencia, con cambios climáticos, con persecuciones, con encierros. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Quiénes somos? Dice Pablo en Gálatas, capítulo 5, verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque si no vivo por el Espíritu y no ando en el Espíritu, lo que ando es en la carne y en las emociones. Entonces depende cómo yo me levante por mi emoción o cómo se presente el día, yo voy a estar con gozo, voy a querer orar, voy a querer conectarme. Y si hoy me levanté mal, estoy de mal humor, estoy negativo porque me echaron del trabajo, porque
la situación se me puso difícil, entonces ya no oro, voy a Dios con quejas, ya no me conecto, ¿para qué? Y al final, mirá cómo estoy, sigo igual, y así empezamos y vivimos la vida haciéndonos unos rollos en la cabeza de que si el hermano me saludó, si hoy pasó por delante mío y no me dijo nada, empezamos a decir no voy más acá, y todo eso ya lo vengo viendo hace mucho tiempo atrás. Y yo digo, ¿dónde está la iglesia? Donde yo no tengo ni siquiera que enseñarles a orar. Porque cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, ¿no? Porque veían, ¿qué cosa? Los milagros que hacía Jesús, cómo él tenía sabiduría, cómo respondía a todas las preguntas. Y ellos decían, bueno, acá está el secreto, porque él se apartaba a orar, pasaba toda la noche orando, o se iba en el día temprano, en la mañana a orar. Veían que Jesús era alguien de oración. Entonces creían que en la oración había un secreto, y no hay ningún secreto en la oración. No hay una oración tipo. Jesús no les dijo, bueno, yo les voy a dar una clase de oración. Les dijo, cuando oren, digan así, y da como un esqueleto de oración. Pero lo más importante era la obra del Espíritu de Dios en la oración. Porque, no lo voy a leer ahora, pero se nos enseña a orar en el Espíritu. Por eso le dice, ahora es donde los que le adoran en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Yo no oro emocionalmente. No puedo orar en la carne. No puedo orar porque como me sienta. Tengo que aprender a orar en el espíritu y en verdad. El espíritu me enseña, el espíritu me guía. La carne es débil, la carne va a decir, no, hace frío, o no, hace calor, estás cansado, ora mañana. Y usted empieza a orar, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias, Padre, porque, bueno, me fue bien, bueno, no tan bien, pero tuviste como el jefe me habló hoy y viste lo que me está pasando, Señor, hasta cuándo y cómo, y no sabemos qué orar. ¿Cómo orar por una necesidad? ¿Cómo orar por alguien? Eso nos está pasando. Y el que está más feliz es el diablo. Porque el diablo sabe que si yo oro, si nos unimos a orar, como esta iglesia estaban todos unidos, orando, pidiendo, clamando al Señor, el lugar donde estaban tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con valentía. Ahora, la unción, la gracia, la llenura del Espíritu Santo no es para el pastor solamente. No es para el ministro, para el líder, como muchas veces se enseña. El ungido de Dios. La llenura del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son para la iglesia. Para toda la iglesia. Ya sea un pastor, necesita ser lleno del Espíritu Santo para pastorear con los dones y ministerio. Ya sea un predicador, un evangelista, un apóstol, un profeta, ya sea alguien que enseñe, alguien que ministre, alguien que administre, que ordene, que reciba a la gente.
todos nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida que se nos está presentando hoy en la actualidad si no estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo se logra? Hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos está hablando de una comunión entre nosotros y con Dios. Entonces tenemos que aprender a cantarle, a adorarle, a danzar, a estar con el Espíritu, conectado con Él, buscarle de todo corazón cada día más, ser lleno de Él. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No vamos a poder enfrentar lo que se viene si no estamos llenos del Espíritu Santo. Hemos perdido el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, el gobierno del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Cuando yo salí de esa iglesia y fui a una iglesia que sí, el Espíritu Santo era el que hacía las obras, nadie nos tenía que decir que oremos. Nadie nos tenía que decir, bueno, vengan a las reuniones, no se pierdan esta reunión, va a ser de gran bendición. No nos mandaban ni siquiera invitaciones. Uno corría a la iglesia. Uno llegaba después de la reunión a la casa y lo primero que hacía después de comer algo, si era en la noche, era entrar a leer la Biblia, era entrar a orar, era entrar a cantar, era salir con amigos cristianos a salir a predicar, ir a visitar a los enfermos a los hospitales, a las cárceles, hablar a la familia. Nadie nos tenía que forzar a nada. Nadie nos pagaba. Viajábamos casi en la semana. Yo tenía que dejar el trabajo, decía a mi jefe, bueno, gracias a Dios que me dejaban permiso, pero yo perdía horas de trabajo que no me la pagaban para viajar a predicar a otra ciudad, porque el viaje en el auto era a las 4 de la tarde para estar a las 7 de la tarde en esa ciudad. Eran 3 horas de viaje, predicar, ministrar, ver el poder de Dios, la alegría de la gente, y volver a tu casa hasta las 2 de la mañana que llegábamos, y al otro día ya a las 7 de la mañana arriba otra vez para ir a trabajar. Pero el gozo, la alegría, esa vida, esa vitalidad, esa fortaleza, era del Espíritu Santo. Nadie nos tenía que forzar. Era el Espíritu Santo que nos alentaba, que nos daba gozo, que nos daba alegría, que nos movía, que nos daba el poder, que veíamos los milagros, las liberaciones de la gente, cómo la gente terminaba sanada, liberada, transformada por el poder del Espíritu Santo. O si no había nadie necesitado, éramos llenos del Espíritu, en gozo, en entender la palabra, recibir la palabra. Gente nueva que recibía al Señor, que venía a buscar de Dios, que se arrepentía. Era el Espíritu Santo moviéndose con libertad en nuestras vidas. No estábamos pensando, ay no, que esta doctrina, que no, que el otro, que dijo aquel, que dijo allá. Nada. Era sumergirnos en la presencia de Dios, en el río del Espíritu Santo, y vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Y no era fácil. Yo no podía, ay no, que no me pagan, ¿quién me paga a mí lo que yo hago? Nadie buscaba ni dinero, ni ofrenda, nada. Era servir, era dar de gracia de lo que Dios nos ha dado, de gracia.
Pero el diablo fue tan astuto que después que los apóstoles en aquel tiempo murieron, empezó a haber problemas en la iglesia. Y Pablo mismo lo dice en Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 20, que se reúne con la gente. Dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que los comerán vivos, que van a introducir herejías, enseñanzas falsas, mentirosas. Y perdimos el poder, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa llenura del Espíritu Santo. Que hoy podamos terminar esta reunión y digamos, Señor, quiero más de ti. Necesitamos no volver al pasado. Necesitamos en este presente volver el corazón a Dios, de todo corazón, buscarle con hambre y sed de Él. No de que me bendiga, no de esa necesidad, ay Señor, quiero una casa nueva, Señor, que no, de Él. Necesito de Él, buscar el reino de Dios primero y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. Necesitamos al Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. No necesita a alguien más. Necesitamos a Él. Señor, enséñame. Señor, guíame. Señor, háblame. Señor, abre mis ojos. Señor, abre mis oídos. Oírte, verte, discernir, ser guiado por tu Espíritu, ser enseñado, ser fortalecido, ser valiente, ser liberado, que se rompan todas las estructuras religiosas en mi vida y ser libre y servir a Dios en espíritu y en verdad y servir al Señor con gozo, con alegría, no como una carga. Es que el pastor me dijo que ore. Que el pastor me dijo que tengo que leer más la Biblia. No, es el deseo. Yo no le tengo que decir a ustedes, bueno, terminemos, que ya vamos a terminar, porque ya se pasó la hora. Ahora vayan y coman algo rico. Ustedes van, tienen hambre y comen, se preparan algo rico, lo que tienen ganas de comer, o lo que pueden comer. No tengo que decir que va, porque el cuerpo le pide. Si yo el Espíritu no me pide oración, el Espíritu no me pide que le adore, el Espíritu no me pide que lea la palabra de Dios, tengo que ponerme preocupado. ¿Qué me está pasando? Si usted no tiene apetito, no tiene hambre de comer algo, ¿qué hace? Voy al médico. ¿Qué pasa? ¿Que no tengo hambre? No tengo hambre, estoy adelgazando, no me da hambre. Bueno, acá hay un problema. Bueno, si yo no estoy teniendo hambre de Dios, si no tengo sed de Dios, que no voy a la fuente y voy a la palabra y como y me entusiasmo y puedo pasar una hora, 2 horas o 3 horas, dependiendo el tiempo que yo tenga o disponga para ir a orar y para ir a la reunión o para leer la palabra, me tengo que empezar a preocupar. Y tengo que ir al médico. ¿Qué médico? Al Señor. ¿Qué me está pasando? ¿Dónde quedé? ¿En qué parte perdí el primer amor? ¿Dónde quedó la pasión, el hambre, la sed por Dios? Y Dios nos está llamando a esto. En este tiempo a buscarle, a apasionarnos, a ser lleno, a pedirle a Él, Señor, quiero ser lleno del Espíritu Santo. Comenzar a anhelarlo, que Él encienda el fuego nuevamente. Tal vez va a costar ahora porque ya como que estamos medio fríos. Entonces cuesta. Pero si empezamos, el Espíritu Santo comenzará a arder y nos daremos cuenta
que la cosa va a ser más fácil. Nos vamos a dar cuenta que hay un poder dentro nuestro que es superior al alma, a las emociones, a mi mente, a mi carne, a las circunstancias. Hay un poder superior que es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios que obra en nuestras vidas, que nos levanta, que nos renueva, nos vivifica, nos da poder, nos libera, limpia nuestros malos pensamientos. Comenzamos a tener luz, claridad, entendimiento, fe. Y nuestra vida como cristiano comienza a ser una vida de cristianos realmente. Así que vamos a orar para que no se haga más tarde, pero espero que usted pueda tomar esta palabra, que no es mía, es la palabra del Señor, es lo que Dios nos está transmitiendo, es a lo que Dios nos está llamando, y pueda comenzar un nuevo, no sé si un nuevo tiempo, pero comenzar a hacer lo que tenemos que hacer, a buscar de Él, a comer de Él, a amarlo, a llenarnos de Él, de esa vitalidad, a recibir de su poder, ver milagros en nuestras vidas, cuando oramos por otro, que el Espíritu nos guíe a orar, cuando el Espíritu nos guíe en decisiones a tomar en la vida, que el Espíritu nos enseñe, nos haga ver la verdad, porque el Espíritu es un Espíritu de verdad, que no nos va a enseñar mentira ni engaño, como muchos caen, que se van por otras corrientes. Yo he visto muchos pastores que han perdido la senda, la enseñanza, porque el problema es cuando nos centramos en nosotros, en mi propio deseo, mi propio anhelo, y no el de Dios. Por eso que Jesús dijo, nadie puede ser mi discípulo si no muere. Es necesario morir a mí para que Dios tome mi vida y este tabernáculo, este templo, sea lleno de la presencia de Dios y sea Él el que me guíe, el que habla, el que vive en mí y hace las obras que Él quiere hacer, no las que yo quiero hacer. Y ahí vamos a ver cómo la vida cristiana es diferente y podemos enfrentar persecuciones, porque yo dije, ¿cómo? ¿Qué pasa si me llevan preso? Si tengo que estar preso por Jesús, si me tienen que torturar, ¿cómo soporto eso? ¿Cómo lo voy a soportar? ¿Cómo lo soportaba la iglesia de aquel entonces? Porque dice que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No estaban llenos de religiosidad, de filosofía cristiana, de ética cristiana. Estaban llenos del Espíritu Santo. No estaban preocupados por la teología, ni por el calvinismo, ni por Luterano, ni por Pablo, ni por... No, estaban llenos del Espíritu Santo. Después comenzaron a preocuparse por ellos mismos y el diablo se pudo aventajar ahí. Que el diablo no se aventaje, que lo único que busquemos nosotros es de Él, del Señor. Y si nos hemos equivocado o podemos equivocarnos, tenemos al Señor que nos perdona y nos ayuda, porque es nuestro ayudador al volver al camino verdadero. Vamos a orar. Que usted tenga esa libertad en esta noche de abrir su corazón, su mente, a la presencia de Dios, al Espíritu Santo. Padre, sabemos que estás aquí con nosotros. Estás aquí. Gracias, Señor, porque no solo estás tú, tu Espíritu, sino que también envía ángeles que están a nuestro alrededor. Ángeles ministradores
que nos dan fortaleza, que nos ayudan en esta tarea de ser tus hijos, de ser predicadores, anunciadores de buenas noticias. Padre, en este día te pedimos perdón por fallarte, por enfriarnos, por no darte el primer lugar en nuestras vidas, por no tenerte a ti como el principal motivo de nuestras vidas. Como decía Pablo, si vivimos por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da vida, en Él está la vida y la vida en abundancia, tengo que andar, tengo que caminar, tengo que decidir cada cosa que haga, hacerlo por el Espíritu, no por mis emociones, no por las circunstancias, no por lo que estoy atravesando hoy, no por lo que me pasa, sino hacerlo por el Espíritu, lo que el Espíritu dice. Señor, hoy volvemos a ti de todo corazón. Volvemos entendiendo la necesidad de ti, ser lleno del Espíritu Santo en este tiempo, Señor. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Quién engaña? Señor, tu Espíritu es el único que nos guía a toda la verdad. Y lo hemos dejado de lado. Señor, consultamos tantas cosas y a tanta gente y por internet y no te consultamos a ti. Señor, quiero tener la sensibilidad del Espíritu, vivir por el Espíritu, adorarte en Espíritu, orar en el Espíritu, servirte en el Espíritu, trabajar en el Espíritu, todo hacerlo por medio de tu Espíritu Santo, Señor. No ser un falso, como que estoy en el Espíritu, allá en los cielos. No, no, Señor. Somos realistas, vivimos aquí en la tierra, tenemos necesidades, hay dolor, hay angustia, hay tristeza, hay enfermedades, hay problemas económicos, hay persecución, hay soledad, hay muchas cosas que están ocurriendo, Señor, a nuestras vidas o a nuestro alrededor o a nuestra familia, a nuestros amigos. Pero, Señor, el Espíritu Santo es el que nos llena de gozo, nos llena de alegría y nos da el poder para transformar las situaciones. Señor, queremos de tu Espíritu. Queremos ser llenos en este día de tu Espíritu Santo. Señor, derrama de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros en esta noche. Señor, y extiende tu mano por medio de tu Espíritu para que se hagan sanidades, señales, milagros, prodigios en el nombre de Jesús. Haya liberaciones en el nombre de Jesús. Haya palabras de ciencia, profecías. Señor, dones de administración. Haya sabiduría, porque el Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría. Es un espíritu de inteligencia. Es un espíritu de temor del Señor. Es un espíritu de gozo. Es un espíritu de poder. Es un espíritu de conocimiento de Dios. Señor, que no voy a necesitar que nadie me enseñe, porque el Espíritu Santo me enseña la verdad. Y me enseña lo que tú quieres que yo entienda de tu palabra. Padre, llénanos de ti en esta noche. En el nombre de Jesús, envuélvenos en tu poder, en tu gracia. Señor, en este día, que nuestro cuerpo reciba vitalidad, fortaleza, y si está enfermo, Señor, en ti está el espíritu de sanidad. Nosotros somos tu templo, Señor. Sana toda enfermedad y toda dolencia como está escrito, porque tú te llevaste no solo nuestros pecados en la cruz, no solo clavaste en la cruz nuestros pecados, sino como dice Isaías, tú llevaste en la cruz nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, Señor.
que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Señor, en esta hora tu Espíritu nos vivifique, nos inyecte vida, libertad, sanidad, poder, gozo, alegría. Echa fuera la tristeza, echa fuera la angustia, echa fuera el espíritu angustiado, la soledad, la amargura, el miedo, en el nombre de Jesús. En tu iglesia, Señor, derrama de tu espíritu sobre tus pastores, sobre aquellos que están a cargo de la enseñanza, de la palabra, de guiar, de pastorear, de apacentar la grey. Señor, llénalos del Espíritu, que podamos abrir los ojos, despertar a esta realidad, a esta verdad en este tiempo. Despertemos, Señor, a ti, a buscarte, a amarte, a ser llenos de ti, a tener hambre, sed de ti, a encender ese fuego. Como dijo Juan el Bautista, seríamos bautizados, sumergidos en Espíritu Santo y fuego, Señor. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te alabamos, te adoramos a ti, Señor, porque eres único, Dios eterno. Gloria, gloria a ti, Señor, gloria a ti. Solamente tú eres digno. No hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el dador de vida. Te alabamos a ti, nos gozamos en ti y te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos reunirnos, disfrutar de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te recibimos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un abrazo grande, amigos. Iglesia, despertemos a esto. No es tiempo de dormirnos. No es tiempo de desviarnos. Este es un tiempo de despertar al poder de Dios, a la gracia de Dios. El sacrificio de Jesucristo en la cruz no ha sido en vano. Él no derramó toda su sangre, no padeció todo lo que padeció para que hoy estemos nosotros aquí afligidos, tristes, como desolados, abandonados y huérfanos. Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos. No están solos, no van a estar solos. El Espíritu de verdad estará con ustedes. Él les dará poder. Él los capacitará, Él los guiará, Él les enseñará, Él los levantará. Él les dará la valentía necesaria. Pero tenemos que nosotros darle el lugar, creerle, amarlo. Que comencemos ahora esta búsqueda de Él de todo corazón. Bueno, se nos fue un poquito la hora, pero creo que el Señor nos está renovando, ministrando, nos está ayudando, porque sabe Él que lo necesitamos. No podemos perder más tiempo.